Hola niños, en primer lugar espero que se encuentren bien junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar esta semana para trabajar en la asignatura de matemáticas en la clase número 3 perteneciente a la unidad razones y porcentajes. Los objetivos de aprendizaje de esta clase es que ustedes relacionen el concepto de porcentaje con una razón y a la vez relacionen los conceptos de fracción y número decimal con el de porcentaje. Para poder cumplir con estos objetivos vamos a revisar los siguientes contenidos. En primer lugar, haremos una retroalimentación de la clase anterior, luego veremos el concepto de porcentajes y luego la representación de porcentajes. La clase anterior se trabajó con el concepto de proporción. Recordar que una proporción es una igualdad entre dos o más razones. A la vez, una proporción se puede escribir de la siguiente forma, como división o como dos fracciones. Recordar que es importante que se recuerden que las proporciones se leen de la siguiente forma. A es a B como C es a D. Y los términos de la proporción son los siguientes. Tenemos, en primer lugar, los extremos, que son aquellos números que van a ir ubicados en las esquinas, y los que están, obviamente, en el centro se llaman medios. Ahora, la propiedad fundamental de las proporciones establece que en toda proporción se cumple que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, es decir, hay que multiplicar para saber si existe o no una proporción entre estas dos razones. Por ejemplo, tenemos si A es a B como C es a D. Entonces, para saber si esto es una proporción, hay que multiplicar los extremos, es decir, A por D, y el resultado ser igual a los medios, B y C. Es decir, se multiplica en este caso cruzado. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la razón 3 es a 5 como 21 es a 35. Para saber si es o no una proporción, vamos a multiplicar, como dije, cruzado, es decir, 3 por 35 y 5 por 21. Entonces, 3 por 35 es 105 y 5 por 21 es 105. Por lo tanto, sí es proporción, ya que el producto o el resultado de la multiplicación de los extremos es igual al de los medios. Veamos el siguiente ejercicio que estaba en una guía de aprendizaje que ustedes tenían que resolver. Escribe una S si las razones forman una proporción, en caso contrario escribe una N. Entonces en la letra A tenemos 1 es a 6 como 3 es a 16. Vamos a multiplicar cruzado. Nos quedaría 1 por 16 como 6 por 3. 1 por 16 es 16 y 6 por 3 es 18. Por lo tanto, no es proporción ya que los resultados no son iguales. Se colocaba una letra N. Y en la letra D tenemos 106 es a 12 como 24 es a 1. Vamos a multiplicar cruzado. 106 por 1 y 12 por 24. 106 por 1 es 106 y 12 por 24 es 288. Por lo tanto, tampoco es una proporción ya que los resultados son distintos. A la vez, con las proporciones también se pueden resolver situaciones problemáticas. Por ejemplo, la letra A dice, en una pastelería se preparan 17 tortas en 3 días. Si continúa esta misma producción, ¿cuántas tortas se prepararán en 15 días? En este caso, para resolverlo, se va a resolver con la regla de 3 simples. Recuerden ustedes que la regla de 3 simples es un mecanismo que permite la resolución de problemas vinculado a esto, a las proporciones.
Es decir, de los 3 valores que conocemos nos va a arrojar el cuarto valor. Y para poder hacer eso se utilizan las operaciones elementales de cálculo, que son la multiplicación y la división. Entonces, continuando con el siguiente ejemplo, vamos a hacer una tabla en la que vamos a colocar las tortas y los días en que se demoran, porque nos dice que se hacen 17 tortas en 3 días. Ahora nos están preguntando cuántas tortas se harán en 15 días. Como sabemos los días pero no las tortas, tenemos que la incógnita sería el número de tortas. Y para resolver se resuelve cruzado. Es decir, 17 por 15 y 3 por x. Recuerden dejar la x siempre al lado izquierdo, por lo tanto sería 3 por x es igual a 17 por 15. Si multiplicamos 3 por x quedaría 3x y 17 por 15, 255. Ahora, para dejar esta x sola, como está multiplicando este 3, pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda la x sola y 255 dividido 3 es 85. Por lo tanto, la pastelería en 15 días preparará 85 tortas. Ahora, vamos a trabajar con el concepto de porcentaje. El concepto de porcentaje corresponde a una razón en la que el consecuente es el número 100 y se representa con el signo por ciento y se lee como dije anteriormente. Es importante que recuerden entonces que la razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división. Y sus términos son los siguientes: el antecedente, que si lo llevamos a una fracción sería el numerador, y el consecuente, que sería el denominador. Y en el caso del porcentaje, el denominador, es decir, el número de abajo, siempre tiene que ser 100. Por ejemplo, 13% se lee 13%, como lo acabo de decir, y equivale a la razón 13 es a 100. De forma gráfica, podemos decir que esta se representa con una cuadrícula, es decir, un cuadrado de 10 por 10, es decir, que en total forman 100 cuadrados y cada cuadradito representa un 1%. Y según el porcentaje se tiene que pintar la cantidad. Por lo tanto, esta razón es decir que equivale 13 de cada 100. Si lo quiero representar, dibujo y pinto 13 cuadritos del total, que sería la forma gráfica. Veamos. El siguiente ejercicio dice: expresa cada representación gráfica como una razón entre los cuadrados pintados y el total de cuadrados. Luego escribe el porcentaje correspondiente. Entonces, para saber esto, en primer lugar tenemos que contar la parte, para saber la parte de el antecedente o el numerador, contamos los cuadrados pintados. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Es decir, que nuestra razón sería 38 es a 100 o 38 de cada 100. Y si esto lo quiero llevar a un porcentaje, significa 38%. En el caso de la letra B, como ya sabemos, es de 10 por 10. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Es decir, 51 es a 100 y en porcentaje sería el 51%. Y la letra C, nuevamente, como es 10, 20, 30, 40, 50, 63 de cada 100 y sería el 63%. Ahora, en relación a la representación de porcentajes, esta se hace de dos tipos: por fracción o por decimal. Veamos la primera, que es por fracción. Quiere decir que
todo porcentaje se puede representar como una fracción con denominador 100. Es parecido a las razones. Por ejemplo, 7% se puede representar como 7 centésimos. ¿Ya? Si lo llevamos a la representación gráfica, tenemos que de la cuadrícula de 10 por 10 vamos a pintar solamente 7 cuadritos. Ahora, para representar una fracción como porcentaje, se puede amplificar la fracción por un número de manera que el denominador sea igual a 100. Recuerden ustedes que amplificar significa multiplicar por el mismo número ambas partes de la fracción. Por ejemplo, tenemos 8 veinteavos. Esto, es decir, el numerador y el denominador, lo vamos a multiplicar o amplificar por un número que nos dé de denominador 100, que en este caso es el 5. Por lo tanto, 8 por 5, 40 y 20 por 5 es 100, es decir, 40 centésimos. Y eso lo llevamos al 40%, es decir, en la cuadrícula yo pinto 40 cuadraditos de 100. Veamos el siguiente ejercicio. Escribe qué porcentaje de la figura está pintada. La figura primero vamos a representar el numerador en la parte pintada, 2 de un total de 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la fracción es 2 cuartos. Para poder llegar al porcentaje, vamos a amplificar esta fracción por un número tal que multiplicado por 4 nos dé 100. Es decir, sería por 25. Entonces, 2 por 25 es 50 y 4 por 25 es 100. Y como ya quedó esta fracción con denominador 100, el porcentaje equivale al 50%. Además, algunas fracciones se pueden representar o que representan el porcentaje se tienen que simplificar hasta obtener la fracción irreductible. Recuerden que simplificar es dividir por el mismo número el numerador y el denominador de la fracción. Por ejemplo, el 80% yo quiero saber cuál es la fracción que me forma este número. Para poder hacerlo, lo represento como fracción que sería 80 centésimos. Y ahora simplifico estos números por un número tal o que sea divisible por ambas partes, es decir, por el numerador y por el denominador. En este caso es 20. 80 dividido 20 es 4 y 100 dividido 20 es 5. Por lo tanto, la fracción irreductible es 4 quintos. ¿Por qué es una fracción irreductible? Porque no tiene algún divisor en común, es decir, 4 yo no lo puedo dividir por un mismo número que sea divisible por 5. Ahora, la representación de porcentajes como decimal quiere decir que todo porcentaje, ustedes como ya saben, se puede representar como una fracción. Y si yo divido el numerador con el denominador, se va a obtener la representación del porcentaje como número decimal. Por ejemplo, 64% es 64 partido en 100 o 64 centésimos. Ahora, si yo hago la división, vamos a dividir el 64 en 100. Pero, como el 64 es menor que 100, no se puede dividir, por lo tanto hay que agregar un 0 en el cociente y un 0 en el dividendo. Y de esta forma poder dividir o amplificar este número para poder dividirlo. Nos quedaría 640 dividido en 100. Ahora, el 100 hay que buscar o cuántas veces cabe en el 640. En este caso es 6, ya que 6 por 100 es 600. Al restarnos nos sobran 40. Como el 40 es más pequeño que el 100, se le agrega un 0. Y ahora buscamos un número que multiplicado por 100 nos dé 400, que sería el 4. Y sería entonces 0,64 o 64 centésimos corresponde a la representación de decimal de 64%. Y este sería el número decimal. Vamos a los siguientes ejercicios. Representa cada porcentaje como un número decimal. 9%.
es 9 partido en 100. Entonces vamos a dividir 9 en 100. Como el 9 es menor que el 100, se le agrega un 0, al cociente y un 0. En este caso quedaría 90 dividido 100. Tampoco nos sirve, por lo tanto se agrega otro 0 y así igualamos. Ahora, buscamos un número que multiplicado por 100 nos dé 900, es 9, ya que 9 por 100 es 900. Al restarlos nos va a dar que es 0. Por lo tanto, 9% equivale a 9 centésimos. Y 38% en fracción sería 38 partido en 100. Si yo quiero hacer o representar esto en número decimal, sería 38 dividido en 100. Como el 38 es menor que 100, agrego un 0 al cociente y un 0 al dividendo. Y ahora buscamos un número tal que multiplicado por 100 se nos acerque a 380, que en este caso es 3. 3 por 100, 300. Restamos y nos va a sobrar 80. Como el 80 es menor que 100, se le agrega un 0. Y ahora, 100, ¿por qué número multiplicado nos da 800? Por 8, es decir, 8 por 100, 800, restamos y no sobra nada. Por lo tanto, el 38% en número decimal equivale a 38 centésimos. Bueno, niños, ahora les toca a ustedes trabajar. Para ello van a resolver la guía de matemáticas que va a estar en plataforma. Les recuerdo que al finalizar esta guía ustedes se van a calificar su desempeño mediante la tabla que tenemos en pantalla. Y además les dejo la pauta de corrección. Les recuerdo además que ustedes sean sinceros, que resuelvan a conciencia, ya que es la única forma en que tenemos de saber si ustedes están aprendiendo o no el contenido. Y les recuerdo que ante cualquier duda pueden hacerme sus consultas a mi correo electrónico o mediante los grupos de WhatsApp. Esperando a que se encuentren bien, me despido cordialmente.